vamos a entrar a la palabra del Señor. Y el día de hoy solamente quería compartir una historia que leí que va muy de acuerdo a lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que la historia que leí dice que en un campo de higueras, donde habían obviamente muchos árboles de higo, había uno de los árboles que estaba en la esquina del campo. Era un campo grande, pero había un árbol que era bien solitario, bien solo. Pero ese árbol se veía más alto y más verde y más frondoso que los demás árboles. Cualquiera que veía ese árbol decía, wow, qué bueno, qué saludable está ese árbol. Y miraba a los demás, y los demás no se veían tan altos ni tan verdes, pero estaban todos ahí juntos. Y ese árbol o esos árboles, por estar en el campo, enfrentaron en sus vidas varias tormentas, varios vientos. Pero un día vino un viento fuera de lo normal, una tormenta mucho más fuerte. Y al momento de que estos árboles comenzaron a moverse de un lado para otro y a temblar, el árbol que estaba solitario, que se veía tan frondoso y tan fuerte, no podía resistir los vientos que eran tan fuertes de la tormenta. Se iba de un lado para el otro y de repente poco a poco comenzaron sus ramas a quebrarse, su tronco comenzó a estremecerse y el árbol se cayó. Los demás árboles que estaban ahí en el campo no sufrieron la misma suerte, sino que aunque vino el viento y los movió y parecía que casi los arrancaba, no los arrancó. ¿Por qué? ¿Por qué habrá pasado eso? Y la razón por la que eso ha pasado o había pasado es de que los árboles que estaban juntos debajo de la tierra tenían sus raíces entrelazadas. Y aunque no se veían verdes ni tan grandes como aquel árbol solitario, estaban unidos, estaban juntos, entrelazados. Y eso permitió de que aunque viniera la tormenta, no tuvieran la misma suerte que el árbol que parecía. Y así mismo me parece que es la vida cristiana, muchas veces nuestra fe. Puede ser de que tú te veas muy bien, muy lindo, muy fuerte, muy lleno de fe por fuera, pero si no tienes otros árboles que se entrelacen contigo, con quien tú puedas militar esta vida de fe, cuando vengan las tormentas tal vez puedas pasar unas cuantas, pero va a llegar la tormenta, va a llegar esa tormenta que va a ser fuerte suficiente para tumbarte si no estás unida con los demás que están en el campo. ¿Me doy a entender? Y el día de hoy continuamos esta serie que estamos hablando acerca de la vida de David. Y por la razón de la que yo creo que se une tanto esta historia a la vida de David es de que en ocasiones nosotros nos damos cuenta al leer la vida de David de que él tuvo muchas batallas, muchas peleas, pero solamente hubo una sola pelea que él peleó solo. La pelea más famosa, ya hablamos de ella hace un par de semanas, fue la única pelea que David peleó, la pelea con Goliat, que peleó solo. Las demás peleas, él sabía que aunque Dios estaba con él, él necesitaba tener un ejército. Él necesitaba tener una familia, él necesitaba tener un cuerpo que fuera con él avanzando. Porque a pesar de que Dios estaba con él y él sabía que su fe estaba puesta en el Señor, él sabía que él no podía enfrentar todas sus batallas solas. Y el día de hoy yo quiero que veamos eso mismo, de que a pesar de que nosotros podamos confiar en el Señor utiliza su cuerpo para fortalecernos y que podamos pelear unidos, para cuando vengan esos vientos que nos muevan de un lado para otro, nosotros podamos agarrarnos las ramas y las raíces el uno con el otro para que no dejarnos tumbar. Amén. Así que vaya conmigo por este momento a 2 de Samuel capítulo 21 versículo 15. 2 de Samuel capítulo 21 versículo 15. Amén. Dice así la palabra del Señor. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes. ¿De quién? De los gigantes, ¿verdad? Cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce. Y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apaguéis la lámpara de Israel. Amén.
Ahorita resolvemos la alarma que acaba de sonar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente por tu misericordia y por tu bondad y por la gracia, Señor, que tú has derramado sobre nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Y en este momento, Señor, que venimos ante ti, abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Señor, gracias porque tú has sido fiel, porque tú eres verdadero, Señor, y porque tu palabra nos refresca, nos enfrenta y nos transforma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera darle un poquito de contexto acerca de lo que ha pasado desde la pelea de David y Goliat hasta este momento que llegamos acá. Como recordamos y hablamos hace unas cuantas semanas, Saúl desobedeció a Dios. Esto le costó a él el reino. El Señor lo desechó y nombró a David como el próximo rey de Israel. Cuando nosotros leemos lo que está pasando acá, nos damos cuenta que después de que Dios desechó a Saúl, llegó el momento donde Saúl tenía que morir. Y lamentablemente así sucedió en una de las guerras, tantas guerras que tenían ellos con los filisteos. Saúl peleó en contra de ellos, Israel perdió la batalla y durante eso Saúl muere y mueren sus 3 hijos también. Al poco tiempo entonces David es nombrado el rey de Israel, sobre todo Israel en ese momento. Un tiempo después, los israelitas vuelven a pelear con los filisteos y vencen a los filisteos y someten a los filisteos. Entonces ahora los filisteos sirven, si se puede poner de esa forma, a los israelitas. Pero nuevamente se rebelan contra el pueblo de Israel y encontramos esta pelea, lo que acabamos de leer ahí, que ellos vuelven y se enfrentan al pueblo de Israel. Como le decía, la batalla más conocida que peleó David, la que conocemos, fue la batalla que él tuvo con Goliat. Y no fue la única que él peleó. Hubieron en su vida muchas otras guerras y peleas que tuvo que pelear él, pero nos damos cuenta de que algo tan peculiar es de que la única que él peleó solo fue la más famosa, pero las demás él sabía que no la podía pelear o que no la debía pelear solo. Él tuvo que tener entonces una compañía, personas que estaban con él. Si el pueblo de Israel hubiera tal vez tenido ese mismo corazón que David tuvo cuando peleó con Goliat, hubiesen todos perseguido a Goliat y lo hubiesen matado, pero lamentablemente no fue así. Nos damos cuenta en este momento de que al ellos encontrarse nuevamente con los filisteos, uno de los filisteos casi mata a David y en eso llega Abisai. Abisai no era cualquier persona que servía para David. Abisai era el hijo de la hermana de David, así que era el sobrino de David. Y en el momento de que ese filisteo está a punto de matar a David, llega Abisai y lo defiende y lo libra de la muerte. Si nos damos cuenta, hay un grupo de personas que tiene David, que le llaman los valientes de David, o la Biblia de diferentes versiones le habla o menciona de diferentes formas un grupo específico, selecto que tenía David para pelear con él, con sus enemigos. Cuando vienen y David reúne este grupo de personas, de militares para pelear con él, dentro de ese grupo hay un grupo también todavía que es más cercano a David y son los que están con él exclusivamente, no solamente peleando la batalla, sino que hacen vida con él. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque dentro del cuerpo de Cristo nosotros nos vamos a dar cuenta de que necesitamos pelear, y aunque haya algún momento donde pelearemos solo como David peleó con Goliat, el Señor nos llama a que peleemos juntos. Algo que me llama mucho la atención y algo bien poderoso acerca de que David peleó con Goliat una vez, pero de ahí en adelante peleó siempre con alguien, y es de que habrá momentos en la vida donde tal vez solo tendremos a Dios y no tendremos a nadie más, pero habrán otros momentos en la vida donde no solamente tendremos a Dios, sino también tenemos una familia, tendremos a los hijos de Dios que van a pelear con nosotros. Habrá momentos donde será tal vez necesario que nos enfrentemos a algo solo, pero el Señor nos llama a que nos enfrentemos juntos al problema de los demás, juntos como una familia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si algo quisiera que se le quedara a ustedes en la mente el día de hoy, es que no hemos sido llamados a caminar este camino de fe solos, y tampoco hemos sido llamados a pelear batallas solos. Aunque cada miembro en el cuerpo tiene diferentes funciones, todos somos parte de un solo cuerpo. Y por esa misma razón, cuando uno se duele, todos nos dolimos. Cuando uno celebra, todos celebramos.
Cuando uno tiene que pelear una batalla, entonces todos peleamos una batalla. Así como ese árbol, si se hubiese unido con sus raíces, con los demás árboles, ese día no hubiese caído. Ese día no hubiese sido ese día donde sus ramas se quebrantaron y donde salió parte del tronco de él y cayó. Así que si todos en la iglesia viviéramos la fe como tú la vives el día de hoy, ¿seríamos un cuerpo unido o seríamos partes desconectadas? Si tú pensaras cómo estás viviendo tu fe el día de hoy y pensaras cómo estoy viviendo yo como miembro, parte del cuerpo de Cristo, ¿sería un cuerpo unido o un cuerpo desconectado o separado? Y yo quiero que veamos el día de hoy 3 lecciones que creo que podemos aprender, que nos ayudarán a nosotros a mantenernos unidos y a caminar juntos. Pero antes de entrar a esas 3, yo quiero que hablemos acerca del peligro de caminar solos. No hay nada más peligroso para un cristiano que caminar solo. ¿Sabe que si David hubiese estado ahí solo, enfrentando a otro gigante, y no hubiese estado Abisai, lo más probable es que hubiese muerto, porque en ese tiempo ya habían pasado muchos años? Dice la Biblia que David estaba cansado. Es una palabra que se utiliza para decir que ya David estaba un poquito avanzado de edad y no iba a poder defenderse como antes. Pero llegó un familiar de él, llegó una persona que era parte de su ejército y lo libró de esa que pudo haber sido el último día de David. David, una vez más, está en el campo aquí de batalla. David en sus otras batallas pudo haber creído que Dios lo iba a librar, tal vez si peleaba solo, pero él sabía que necesitaba tener este grupo de personas. Y estando aquí al punto de morir, llega Abisai y lo libra de esto. Y una de las cosas que yo quiero que veamos aquí es que David entendía que aunque él había vencido a un gigante solo alguna vez, eso no quería decir que él tenía que pelear los demás gigantes o las demás batallas solos. Tal vez tú venciste algún gigante, alguna batalla, algún problema alguna vez solo o sola, pero eso no quiere decir que la próxima vez que tú tengas que pelear solo o tengas que pelear sola. Porque no es posible de que si nosotros no consideramos como los hijos de Dios, la familia de Cristo, entonces estemos tan desconectados de que no sepamos las batallas de los demás y que no peleemos las batallas juntos. Porque cuando él vence o ella vence, yo también venzo. Son mis triunfos, son los triunfos de mis hermanos. ¿Me doy a entender? Estamos aquí. Y yo quiero que entendamos eso el día de hoy, porque hay un riesgo tan grande de vivir solitarios. Nosotros no somos llaneros solitarios. Tal vez ustedes son muy jóvenes para recordar esa película, pero había una película que se llamaba El Llanero Solitario. No se la voy a contar. Hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo completamente, pero lo que quiero que entendamos es de que nosotros en ningún momento el Señor nos llamó a vivir esta vida de cristianos en solitud, en soledad, abandonados, desconectados de los demás. Al contrario, una y otra vez nos llama el Señor a que vivamos unidos, al punto de que Pablo, me encanta la alusión que hace Pablo acerca de la unión de la iglesia, le llama un cuerpo. Cada uno somos partes del cuerpo. Yo quiero que vayamos acá a 1 Corintios capítulo 12 versículo 14, y dice así Pablo hablando acerca del pueblo, de la iglesia del Señor, refiriéndose a ella como un cuerpo. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, imagínense, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Y lo dejamos ahí. Nos damos cuenta que cada uno de nosotros nos necesitamos. Yo te necesito a ti como tú me necesitas a mí. Tu parte en el cuerpo es diferente a la mía, pero somos partes del mismo cuerpo. Tenemos que estar unidos. ¿Y sabe qué pasa cuando un miembro se desconecta del cuerpo? Se muere. Si a usted lamentablemente se le corta un dedo o se corta un pie, al desconectarse del cuerpo, lo más probable es que ese cuerpo pueda seguir viviendo, pero va a estar cojeando si es una pierna. Pero ese pie que se desconectó no va a tener vida, no va a vivir, no va a tener nada. Y muchos cristianos quieren vivir su vida de cristianos así, desconectados del cuerpo.
Porque piensan de que así pueden vivir, porque dicen, no, es que yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Y sabes que la verdad es que tú no necesitas ir a la iglesia para ser cristiano, pero tú no puedes ejercer el don que Dios ha puesto en ti en tu casa nada más. Tú no puedes ser militar en tu casa nada más. No vas a pelear solamente, porque si peleas solo, lo más probable es que pueda morir. Entonces el Señor nos llama y nos insta una y otra vez que necesitamos la familia, nos necesitamos unos a otros para poder crecer, para poder vencer juntos. Porque tú no tienes que estar solo, yo no tengo que estar solo para pelear las batallas. Y me encanta tanto esa alusión que hace Pablo, porque hay tantos datos tan importantes, tan especiales acerca del cuerpo. Y quiero compartir solamente algunos. Dice aquí que en el cuerpo hay 200 huesos, unidos por 900 ligamentos, 4,000 tendones. El corazón bombea sangre a través de todos los vasos sanguíneos, que si uno desconectara los vasos sanguíneos le podían dar de una sola persona 3 vueltas al mundo. Esa es la cantidad de vasos sanguíneos que tenemos nosotros. Todo eso es controlado por el cerebro y 100 billones de neuronas viajando aproximadamente 250 millas por hora dentro de su cuerpo. Qué maravilloso es el cuerpo. Qué maravillosa es esa creación de Dios. Por eso el hombre no puede crear algo así, porque solamente un diseñador que pueda estar fuera de todo lo material y el espacio puede crear algo tan maravilloso y tan complejo que todavía nosotros estamos descubriendo cosas nuevas del cuerpo. Y aún así nos llama el Señor de que somos su cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos una parte especial. ¿Por qué? Porque aunque cada uno de nosotros tenemos talentos, hemos sido lavados por la misma sangre, hemos sido perdonados por la misma persona, por el mismo Señor, el único Dios que quiso morir, venir a la tierra en forma de hombre y morir por cada uno de nosotros, estos pecadores. Él mismo nos hizo a nosotros para ser un solo cuerpo. Para mí eso es algo muy maravilloso, algo bien grande. No sé usted, pero yo estoy muy agradecido al Señor por lo que hizo. No solamente eso, sino que me hace parte de su familia. Aunque usted no quiera, ahora yo soy su hermano. Ahora aguántese. Amén. Mire, gloria a Dios. Así que si alguna parte de nuestro cuerpo funciona bien, qué bueno. Y el cuerpo lo más probable es que funcione bien y todos estemos bien. Pero cuando una parte se duele, todos nos dolimos. Cuando le duele el dedo, a usted le duele el dedo y lo siente el cuerpo entero. Cuando le duele una muela, lo siente el cuerpo entero. Le duele la cabeza, lo siente el cuerpo. Nosotros nos damos cuenta que si estamos unidos saludablemente, se va a sentir. Todos nos vamos a dar cuenta de eso. Y todo esto porque la iglesia, y yo había mencionado esto antes, la iglesia no es una organización, es un organismo. La organización, ellos reciben personas y dicen, bueno, este es tu trabajo, haz esto, todo está muy bien, hasta el momento que tú comienzas a faltar o a hacer desórdenes o a hacer faltas, etcétera. Y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Encontramos a alguien que puede hacer tu trabajo mejor que tú. Gracias por estar con nosotros, tenemos que separarnos, así que te vaya muy bien. Y venga la siguiente persona. ¿Por qué? Porque es una organización. Pero un organismo, cuando se da cuenta de que uno de sus miembros está enfermo, hace todo lo que pueda para que ese miembro se sane. Yo no soy doctor, obviamente, no voy a decir todas las cosas que tienen que ver, pero yo sé que cuando uno se enferma, el cuerpo crea síntomas para tratar de que su cuerpo se sane. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Porque el mismo cuerpo dice, bueno, estamos recibiendo este virus, ¿qué vamos a hacer? Yo me imagino que hay un ejército dentro del cuerpo diciendo, ok, bueno, vamos a mandar esto, vamos a hacer lo otro, que tosa, que le dé fiebre, etcétera, porque esto tiene que salir. Y a veces terminamos en cama, dicen que los hombres se enferman más fuerte que las mujeres. No sé. Lo que yo sí soy testigo de que a mí me da una gripe y me tira en cama, y a mi esposa, ella va a trabajar como que no ha pasado nada. Es que nos da más fuerte a nosotros, yo creo. Sí, seguro que sí. Eso tiene que ser. Entonces nos damos cuenta de que el mismo cuerpo cuando se duele todo. Y porque es un organismo, cuando un miembro está fallido, cuando un miembro cae en alguna falta, si es un organismo que realmente le interesa el bienestar de su miembro, entonces va a hacer todo lo que pueda para que se levante, para que se fortalezca y para que siga caminando, porque cuando él está bien, entonces todos estamos bien. Y eso es lo que yo creo que el Señor quiere que entendamos cuando se hace la alusión acerca del cuerpo acá. Porque es tan importante de que no estemos separados.
La soledad de un cristiano es una muerte automática. Nada lo pone a él en tan peligro de la muerte espiritual que vivir apartado. Y yo sé que algunos se deciden tal vez apartar porque no quieren que vean sus faltas. Eso es lo que hace y anima el pecado, porque el pecado te dice: hey, tú fallaste, tú pecaste. La gente no va a querer saber nada de ti, ni siquiera te le acerque a la iglesia. No. Ellos no quieren saber de pecadores como tú. Mejor quédate en tu casa, mira la iglesia por la televisión, mira el mensaje. Hay muchas iglesias, desconéctate. Y tú no creas esa familia de comunidad, esa familia que te permite a ti crecer y que se hace responsable también por tu vida espiritual. Cuando nos desconectamos del cuerpo, entonces estamos más propensos a caer, a pecar, a aislarnos y a morir. Por eso nos necesitamos los unos con otros. Por eso somos una familia, porque no somos perfectos y lo sabemos. Y cuando uno falla, entonces el trabajo de todo cristiano es ir y ayudarlo a restaurar, a levantarse, porque sabemos de que cometemos pecados, cometemos errores. Mientras estemos en esta carne y hueso, vamos a estar propensos a caer. Y tal vez el día de hoy sea yo, pero el día de mañana seas tú. Y así como yo te necesité una vez, tú me vas a necesitar mañana, y es necesario de que las manos y los pies del Señor entren en función a través del cuerpo de Cristo. ¿Me doy a entender? Porque no es que Jesucristo viene y te da un abrazo necesariamente o te sana necesariamente de algo emocional. Muchas veces, no que no lo puede hacer, pero muchas veces Él utiliza al mismo cuerpo. Nos utiliza a nosotros, Él siendo la cabeza de la iglesia, nos utiliza a nosotros como manos para abrazar, como palabras de aliento, como ir a llevar el mensaje a alguien que lo necesita. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que nos mantengamos nosotros unidos. Así que no nos aislemos pensando de que estamos bien o mejor así, porque al contrario, no hay nada que te da la pena de muerte mayor que vivir una vida cristiana aislada. Hay un peligro acerca de rechazar ayuda muchas veces por eso mismo, porque sabemos que al no ser todos perfectos, el orgullo o el temor o la vergüenza nos aparta. Pero lo que tenemos que entender es de que eso es lo que quiere el enemigo, que pensemos de que nadie nos quiere, que caímos demasiadas veces, que pecamos demasiado y estamos demasiado lejos para ser levantados. Y nosotros estamos aquí como miembros del cuerpo corriendo tras ese hermano o esa hermana porque queremos es levantarlo, abrazarlo y ayudarlo a crecer, porque sabemos cada uno de nosotros que es el pecador, porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos cometido faltas. En Proverbio 11:13 dice: el que anda en chisme descubre secretos, mas el espíritu fiel los guarda todo. Cuando nosotros nos aislamos y no queremos poner nuestra confianza en alguien, muchas veces lo que hacemos es de que desconfiamos de que alguien tenga la capacidad de entendernos o de que podamos caminar y crecer juntos. La desconfianza en lo demás hace o causa de que nosotros no nos sintamos que podemos ser parte del cuerpo, porque si confesamos nuestras faltas, nosotros tendremos el temor de que esa discreción mañana se convierta en indiscreción. ¿Me doy cuenta? ¿Se dan cuenta a dónde voy? O sea, nosotros sabemos de que tenemos que confesarnos los unos a nosotros, hablarnos, tenemos que confiarnos. Pero hay que hacerlo de una forma con sabiduría, porque tenemos que saber que hay cristianos que son más maduros que otros. Y estoy aquí hablándole un poquito más personal y más de cerca, porque necesitamos ser sinceros y ser reales, como dicen por ahí. El Señor nos llama a que confiemos, a que seamos parte del cuerpo, que andemos unidos, pero tenemos también que ser sabios, a que sepamos qué confiar. No es que le vamos a decir todas nuestras cosas a todo el mundo, pero también tenemos que ser sabios de que como no podemos andar solo, no debemos andar solo en este camino, necesitamos a alguien a quien confiar. Necesitamos un árbol que podamos entrelazar nuestras raíces con ese árbol para que cuando vengan las cosas a movernos, nosotros no nos dejemos caer. Tener una relación de confianza con tus hermanos de la iglesia es algo muy vital, muy importante, hasta cierto punto necesario para uno poder desahogarse, para uno poder hablar con ellos. Pero también puede convertirse en algo riesgoso, ya que todos estamos, o no estamos, mejor dicho, en la misma madurez. Por eso le decía que en Proverbio decía: el que anda en chismes descubre secreto, mas el espíritu fiel los guarda todo. Confiemos y encontremos un espíritu fiel, un hermano o una hermana que podamos hablar y ser sincero con ellos, que sea maduro espiritual, para que nos ayude a caminar, para que sea nuestro escudero, para que sea esa persona que camine con nosotros. Así que
teniendo eso en mente, el peligro de andar solos o desconectados, yo quiero que hablemos acerca de 3 decisiones que creo que debemos tomar para que podamos nosotros mantenernos unidos y crecer más como un ejército y como una familia en el Señor. Wow, ya son las 4. Dice aquí, lo primero que creo que debemos hacer es decidir cubrir la espalda de nuestro hermano. Decidir cubrir la espalda de nuestro hermano. Nadie pelea solo. Todos nos necesitamos, todos necesitamos cobertura. Entonces, si yo le preguntara a ustedes, ¿quién podría decir hoy que cubre la espalda de alguien más? ¿O quién te está cubriendo a ti la espalda el día de hoy? ¿Tendríamos una respuesta? Porque nos necesitamos, ¿verdad? Hicimos eso claro que nos necesitamos. Entonces, ¿quién te cubre a ti la espalda? ¿O a quién le estás cubriendo tú también la espalda? Hoy sería un buen día para empezar a pensar en la persona que puede ser ese escudero, esa persona que ande contigo. El cubrir la espalda de otro hermano o de una hermana es un acto de amor y de compromiso con nuestros hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Y eso muestra lo importante que ellos son para nosotros y lo importante que somos nosotros para ellos. Eso debe ser algo que represente o nos represente como un ejército, como una familia, como un solo cuerpo, que nosotros intencionalmente intercedamos, oremos por esa persona cuando vengan los ataques. Por eso tenemos que tomar esa decisión de guardar la espalda de nuestros hermanos. Como cuerpo de Cristo, nosotros somos llamados a cuidarnos y protegernos los unos a los otros. Somos llamados a estar atentos a los demás. Y dice en Eclesiastés 4:9, mejor son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarían mutuamente. Mas, ¿cómo se calentaría uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 lo resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La verdadera comunidad cristiana se construye cuando nosotros sabemos quién vela por nosotros y nosotros por quién velamos. Vamos a ser sinceros, seamos sinceros un momentito. Nosotros sabemos de que necesitamos responsabilidad muchas veces, de que alguien nos llame y nos diga, ¿sabes qué? Vi que hiciste esto o que dijiste esto, ¿sabes qué? Me parece que eso no está bien. Me parece que necesitamos hablar. Porque eso es lo que permite que nosotros tengamos esa responsabilidad de crecimiento los unos por nosotros. Eso nos permite a nosotros decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto te puede afectar a ti el día de mañana. Así que yo quiero estar contigo el día de hoy y quiero hablar contigo y decirte esas conversaciones difíciles. Y hablar contigo de esas conversaciones difíciles que tal vez no te sientas con el deseo de hablar y compartir, pero son tan necesarias y tan vitales para tu vida espiritual. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de otro y cumplir así la ley del Señor Jesús, o de Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido mandados o llamados a que obedezcamos a este mandato, a sobrellevar las cargas los unos por los otros. Y no es necesario tener un programa en la iglesia, un ministerio en la iglesia que se llame el ministerio de mantener a la gente en su puesto o de responsabilidades, etc. No necesitamos nada estratégico. Lo que necesitamos es entender que somos el cuerpo de Cristo y que nos necesitamos los unos a los otros. Les hablaba acerca del escudero. Si se recuerdan en la historia de David y Goliat, cuando salió Goliat a pelear con David, no era él solo, él salió con el escudero. Y le dije que el trabajo del escudero era detener los proyectiles, las flechas y las lanzas que tal vez le podían mandar al soldado mientras le estaba atendiendo a la batalla. Nosotros como militantes y como cuerpo de Cristo, como ejército, necesitamos tenernos los unos a los otros como escuderos. Que tal vez tú estás peleando una batalla, una guerra, alguna dificultad y yo estoy ahí orando, intercediendo por ti. Miren, por eso me encanta venir los martes en la noche a orar, porque tal vez no se llena la iglesia de todo lo que tenían que estar acá, pero yo sé que yo estoy intercediendo por mis hermanos y estoy orando por las necesidades de ellos, estoy orando también por su salud, etcétera, porque yo sé de que tal vez ellos están peleando una batalla y yo no quiero que ellos la peleen solo, porque a mí me interesa, porque yo los amo a ustedes. Les voy a confesar eso, yo los amo a ustedes. Y no los amo porque yo soy su pastor. Yo le doy gracias a Dios porque me permite pastorear la iglesia. Pero yo los amo a ustedes porque ustedes se han convertido en mis amigos. Yo decidí amarlos a ustedes. Recordemos que el amar es una decisión.
Y porque yo los amo a ustedes y ustedes son mis hermanos y parte del cuerpo de Cristo, yo quiero su bienestar. Así que por eso mismo, cuando vengan ataques a su vida, cuando vengan dificultad, yo quiero estar ahí para pelear con usted. Yo quiero estar ahí para orar, para interceder. Y yo tal vez no pueda estar ahí mismito en la cama, pero tal vez estoy en mi cama o hincado de rodillas orando, intercediendo por usted. Y yo sé que yo no tengo que darle cuenta necesariamente a usted de todo lo que yo hago, de mis ejercicios espirituales, porque no lo hago por alarde, pero hay veces que yo me levanto a orar porque yo sé la necesidad o la dificultad o la enfermedad de alguno de mis hermanos y yo no quiero que estén solos. Y creo que eso debería ser lo que cada uno de nosotros pensemos, tal vez, de que hey, tal hermano está enfermo, está pasando esta dificultad, yo me voy a levantar, vamos a orar juntos, vamos a interceder, porque no está solo, es parte del cuerpo. Yo decido ser un escudero, de que si esa hermana o ese hermano está pasando una dificultad y está tal vez peleando esta batalla de frente como escudero, yo estoy del otro lado, evitando de que cualquier proyectil espiritual quiera destruir a mi hermano. Estoy del otro lado evitando de que cualquier flecha trate de atacar a mi hermano y pueda entonces herirlo. Así deberíamos nosotros tener nuestra mentalidad de que seamos escuderos, intercedores por los demás, por nuestros hermanos. Nuestro trabajo como escuderos es cubrir la espalda de otro. Y eso significa protegerlos de ataques invisibles, críticas, juicios, comentarios. Eso se trata de eso mismo. No solamente de todas las guerras y las batallas espirituales, críticas, juicios, comentarios, cosas que se puedan decir de ellos. Nosotros como hermanos en Cristo vamos a estar ahí defendiéndolo. También sostenerlos en oración cuando están cansados, se sienten débiles. Muchas veces nosotros no tenemos ganas de orar, ¿verdad? Llegaron los santos. La verdad es que a veces nos sentimos incómodos, nuestra carne no quiere que oremos. Y a veces nosotros cedemos y poco a poco nos rendimos. Y gracias a Dios que hay hermanos que están ahí intercediendo y orando, ayudando a nuestra fe a crecer. Por último, caminar con ellos en rendición de cuentas. Y eso quiere decir de que yo te voy a llamar o tú me vas a llamar y decirme, hey, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo te llamo y te digo, mira, estoy pasando esta situación, estoy pasando por esta tentación, me siento muy débil, necesito que ores conmigo. Ser vulnerables, ser sinceros. Y eso es lo que le da temor a muchos cristianos. Le da pavor decir, ¿sabes qué? Yo tengo miedo a caer. Me siento tan débil y me siento tan vulnerable a punto de caer. Yo necesito que oremos ahora mismo porque estoy pasando esta situación y yo no quiero robar, yo no quiero pecar, yo no quiero quitar esto, yo no quiero lo otro. Si fuéramos sinceros, si fuéramos vulnerables y honestos, hubiésemos librado muchas caídas de muchos hermanos. Así que yo quiero invitarle a usted que aprenda a ser vulnerable con hermanos maduros en la fe, para que nosotros cuando sintamos que somos demasiado débiles y vamos a pecar, podamos mandar un texto y hey, llámame, estoy pasando por esta situación, por favor, llámame porque necesitamos orar. Seamos sinceros, seamos verdaderos, reales, porque todos somos tentados de una forma o de otra. Tal vez por ira, tal vez en nuestra carne está propensa a ser atraída a muchas cosas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas, nuestros gigantes, nuestras peleas, nuestras tentaciones, pero no tenemos que pelearlas solos. Así que seamos escuderos, personas que cubran a los demás. El cuerpo de Cristo o en el cuerpo de Cristo nadie es un guerrero solitario. Cada uno de nosotros debería tener un escudero, alguien que ore, que interceda con nosotros, que cuando alguien cae el otro lo levante, que cuando alguien flaquee y sienta como que se le van los pies, el otro lo sostenga y lo levante. Entonces, si realmente somos un ejército, ¿a quién vamos a cubrir la espalda? ¿Tenemos a alguien en mente? ¿Sabemos quién nos cubra a nosotros la espalda? Porque hoy sería un día para empezar a tomar eso en cuenta, para no vivir reincidiendo muchas veces en el pecado. Otra decisión que debemos tomar para mantenernos unidos es decidir rendir cuenta con sabiduría. En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como le mencionaba, el pecado nos exige aislarnos, que estemos viviendo de una forma solitaria. Y cuando una persona peca o está en pecado, lo primero que el pecado lo lleva a hacer es a aislarse, a correr, a esconderse. Y tanto como necesitamos un escudero, necesitamos a alguien que
o un compañero a quien podamos rendir cuenta y decirle: te necesito, ayúdame. Ser vulnerables. Y quiero invitarle a que lo hagamos, que seamos vulnerables con el Señor. No sé si recuerdan, otra vez en la vida de David, uno de los casos más famosos de David fue cuando David y Betsabé tuvieron un encuentro que llevó a romper el corazón de David, si se puede poner. Déjenme le doy un poquito de contexto de la historia. David se había quedado en una batalla se había quedado iba a decir el templo, pero se había quedado donde vivía, y el ejército había salido a pelear. Cuando el ejército salió a pelear, en un momento David, que salió a pasear arriba en parte de su casa, ve a Betsabé y le agradó a los ojos. Voy a tratar de simplificar la historia porque es una historia muy larga, pero al ver a Betsabé le agradó mucho a los ojos, y lo que hizo David fue llamarla. Como él era el rey, se tenía que hacer prácticamente lo que él quisiera. Así que llamó, se acostó con Betsabé, y eventualmente Betsabé salió encinta, salió embarazada. Lo que había pasado entonces es que David le dice a su jefe de ejército: hey, mándame a Urías que venga para acá, para que él entonces duerma con su esposa, para que parezca obviamente de que esa es su hijo. Pero el esposo de ella se da cuenta de que sus hermanos están perdiendo la vida, están en el campo de batalla. Él no puede llegar a su casa a descansar y a tener relaciones con su esposa, así que él no va, rehúsa irse. Entonces se devuelve a la guerra, o lo manda otra vez a la guerra, y cuando él se va a la guerra, David le da una nota que se la lleve al jefe militar. Y cuando él se la entrega al jefe, la carta dice: pon a Urías en el campo de batalla, en el lugar más candente, y en el momento de que estén atacando, aléjense para que entonces él muera. Y así fue. Cuando murió Urías, en el momento David pensó de que bueno, ya resolvió el problema, etc. Pero llega el profeta Natán. Si vemos la vida de lo que nos dice la palabra del Señor acerca del profeta Natán, nos damos cuenta de que Natán no solamente fue un profeta, sino que también fue una persona de confianza, fue una persona que le daba consejos a David. A través de la historia de David nos damos cuenta de que él vivió también aconsejando y levantando a David. Era un amigo, era una persona a la que David respetaba y entendía sus consejos. Entonces, ¿qué sucede? Que llega Natán y le dice: mira, esto está pasando, el Señor revela que tú hiciste esto. Cuando él se da cuenta de su error y es enfrentado, entonces él se da cuenta de qué tan bajo ha caído y le pide perdón al Señor. Y eso quebrantó tanto el corazón de David, que él se sintió tan herido por lo que él mismo había hecho. Pero lo que quiero destacar acá es que él necesitó a una persona como Natán, que le dijera: mi hermano, tal vez fue más probable que fue en otra palabra, pero le dijo: mi hermano, tú estás muy mal. No estás mal, estás muy mal. Al punto de que te convertiste en un asesino por tus propios deseos, por tus propias pasiones. Te das cuenta de lo que tú acabas de hacer. Tú mismo, si leemos la historia, nos damos cuenta que él mismo sentenció a muerte a una persona que hiciera algo parecido. Él mismo se dio su propia sentencia. Y cuando él se da cuenta de lo bajo que había caído, él le pide perdón al Señor. Y yo creo que nosotros necesitamos personas en nuestra vida así, que nos digan: hey, papá, estás pecando, estás haciendo esto, reacciona. No te das cuenta lo bajo, lo bajo que has caído. Levántate. Vamos a orar, vamos a buscarte, vamos a que te levantes. Necesitamos una persona a la que le podamos rendir cuenta. Una persona que ore con nosotros y podamos orar con ellos. Así que el día de hoy, tener a alguien así puede verse como: hey, estoy pasando esto, te necesito, llámame, yo quiero llamarte. Hey, me siento débil, ora conmigo, te necesito. Y yo quiero que entendamos eso el día de hoy. Por último, algo que tenemos que decidir es estar presente en las pruebas. Es una de las cosas que nos mantiene a nosotros unidos como cuerpo en Cristo. Estar presente en la prueba significa ser apoyo, ser soporte en momentos de dificultad, de dolor. En nuestro caminar espiritual necesitamos a alguien que no solamente nos guarde la espalda, sino que también nos dé la mano cuando venga la dificultad. Cuando venga un dolor en nuestra vida, cuando venga un momento de pérdida en nuestra vida. La vida cristiana no es para vivirla en soledad, sino unidos y edificándonos y fortaleciéndonos. Dice en 2 Corintios capítulo
1, versículo 3, que bendito sea el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se dan cuenta de que la forma que nosotros nos levantamos, o que Dios nos levanta muchas veces o nos consuela, es a través del cuerpo de nuestros hermanos, de uno con el otro? La cabeza le da el orden al cuerpo de que haga lo que tiene que hacer para sanar al cuerpo. Dios utiliza sus miembros del cuerpo para consolar, para fortalecer, y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Y muy seguido nunca recibimos nosotros consuelo, o el consuelo que Dios quiere darnos a través de una persona, tal vez porque tenemos mucho orgullo, tenemos tal vez algo que nos aleja de revelar nuestra necesidad de ser sinceros y de dar al Señor lo que nosotros tenemos que entregar, porque no queremos, el orgullo no nos deja muchas veces. Si somos honestos, aceptaremos que vendrán temporadas donde vamos a sentirnos débiles, que queremos flaquear, y necesitamos una persona que esté ahí con nosotros. También necesitaremos una persona que cuando venga momentos de pérdida, de cuando un ser querido se muere, cuando una persona está pasando un momento de enfermedad o dolor, esté ahí también para fortalecernos, para orar con nosotros, para ayudarnos a caminar juntos. Eso es parte del cuerpo, eso es parte de caminar juntos. Para terminar, si nos damos cuenta de lo que dice aquí, en lo que leímos al inicio, es que Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda. Cuando la fuerza de David falló, Dios protegió a David a través de la fuerza de otra persona. Entonces, yo me pregunto si tenemos a alguien así. ¿Será que tenemos algún Abisaí en nuestras vidas? Una persona que cuando estemos flojos o cuando estemos débiles, venga y nos defienda y ore por nosotros, ore con nosotros. Porque otra vez le digo, hoy es el día de empezar a pensar en eso para que podamos vivir una vida espiritual eficiente, eficaz, que crezcamos, que caminemos juntos. Eso es necesario. Por eso le digo otra vez, si somos un cuerpo y un ejército, tenemos que tener eso en cuenta para que podamos caminar. Para cerrar, solamente quería decirle que después que pasó la tormenta, salió el sol, y a la luz del sol el árbol había sido expuesto y se veía de que casi estaba completamente destruido. Los demás árboles lentamente, poco a poco, comenzaron a cubrirlos con sus ramas, y por debajo de la tierra sus raíces comenzaron a unirse con ese árbol que había caído. Eventualmente, al pasar el poco tiempo, el árbol caído volvió a brotar retoños, a crecer y a ser un árbol saludable. Pero esta vez no era el mismo árbol que había caído. Ahora esto fue un árbol que estaba enlazado con los demás árboles. Eso permitió que él volviera a tener vida, porque entonces ahora estaba compartiendo los nutrientes, lo que necesitaba, porque estaban todos juntos. Y yo creo que el Señor nos llama a que seamos ese tipo de árbol o de árboles, que sintamos de que hay un hermano que no está muy conectado, vamos a buscarlo, vamos a llamarlo, vamos a ver qué está pasando con él, cómo está, qué sigue. Porque es tan importante y vital para la vida cristiana que nosotros vivamos de esa forma. Por eso el Señor nos llama a nosotros a ser un cuerpo. Por eso el Señor nos llama a nosotros a ser miembros diferentes miembros de este cuerpo. Así que así también es el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos para extender nuestras ramas y nuestras raíces para auxiliar a nuestros hermanos. Y puede ser que te hayas sentido solo tal vez en alguna vez, o aislado en alguna vez. Puede ser que te hayas caído, pero el haber caído no es tu fin. El haber caído simplemente fue un episodio, un capítulo de tu vida. Que con la ayuda de tus hermanos, de nosotros, que con mi ayuda vas a poder darle vuelta a la página y vas a ver el siguiente capítulo, donde entonces ahora tú vas a crecer, vas a levantarte, y no vas a encontrar prejuicios, ni juicios, ni condenas, ni un grupo de personas que van a apretar el gatillo para darte el tiro de muerte. Al contrario, vas a encontrar una mano que te va a levantar y te va a ayudar a crecer, a compartir los nutrientes, a compartir la palabra del Señor, para que tú entonces sanes, te fortalezcas y pueda volver a ser entonces ese árbol tan frondoso y tan lindo que era, pero no el mismo árbol, un árbol mejor. Amén. En el reino de Dios no hay árboles solitarios, hay raíces entrelazadas.
No hay soldados aislados, hay un ejército unido. Y no hay cristianos huérfanos, hay cristianos que son familia en Cristo.